con Joaco, un especialista de historia. ¿Estudiaste historia? ¿Dónde estudiaste historia? Estudié historia en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Nacional, en la Escuela de Historia o la escuelita, como le decimos afectivamente. Transitamos ahí por ese espacio. Me encanta. ¿En qué año estudiaste? Yo ingresé en 2011, ese año cursé una materia nomás porque hacía el séptimo año de mi colegio técnico de secundario, que era optativo en aquella época, ahora es obligatorio el séptimo año de técnicos. Y en 2012 empecé a cursar intensamente la carrera. Bueno, durante la carrera entré en una militancia bastante intensa en esa facultad y también territorialmente. Y del profesorado me egresé en 2018, en marzo, hice las prácticas en 2017 docentes y en 2018 ya estaba todo terminado. Y la licenciatura sí llevó un poco más de tiempo. La licenciatura con tesis, entre la tesis, la complejidad también que es investigar una tesis de grado y más en historia que tiene como una base documental bastante intensa, digamos, hemerotecas, horas y horas de diarios de otros años. ¿Cuántos años estuviste estudiando historia? La docencia, para ser docente 6 años y la licenciatura me llevó de cursado 7 años más otros 3 años de solamente licenciatura. Con la pandemia de por medio, ¿no? La pandemia implicó un cierre de hemerotecas, de lugares de trabajo, para poder llevar a cabo la investigación en términos, digamos, formales, digamos, ¿no? De hemeroteca, ¿Y de qué fuentes. ¿Y de qué fue la tesis? Bueno, mi tesis está, no como un punto de partida, porque mi tesis está muy vinculada al tema del cordobazo. Yo en mi tesis de grado lo que abordé fue la CGT de los argentinos, formada en 1968 a nivel nacional, y cómo ese proceso de la CGT de los argentinos repercutió en Córdoba, digamos, ¿no? Tradicionalmente siempre se le atribuyó a la CGTA cordobesa como una de las principales características y actores sociales que iban a hacer el cordobazo lo que fue, digamos, ¿no? Sobre todo por la presencia de Agustín Tosco especialmente, y también por esta lógica que tendría, digamos, la CGT de los argentinos de pensar más la lógica de frentes populares más que una lucha corporativa de clase, digamos, es decir, de lo que sería la clase trabajadora en sí mismo. Siempre con esta característica más que trascendiera, digamos, una lucha específica, sino por una transformación social. Bueno, en el imaginario de la CGTA siempre ocupó ese lugar de una postura sindical combativa. Sí, ahí va bárbaro. Sí, perfecto. Siempre ocupó como ese lugar, digo, en la tradición historiográfica del movimiento obrero argentino, esa lógica como, bueno, sí, historia argentina como un ejemplo de conducta combativa del sindicalismo, etc. Y bueno, ahí mi tesis de grado trató eso en Córdoba puntualmente. Siempre, generalmente, la historiografía del movimiento obrero tiene una mirada muy porteña, por decirlo de alguna manera. Y a partir de varios trabajos empezaron primero, bueno, podemos decir que Córdoba fue el segundo espacio más analizado, también por una característica puntual que tenía Córdoba, que era una muy buena prensa de diarios, a diferencia de otras provincias como Rosario, Tucumán, como Santa Fe, como Tucumán. Tiene una crónica muy buena en lo que es la cuestión obrera, digamos, ¿no? La voz del interior en aquellos años es lo que hoy conocemos, y tenía un detalle muy específico de la crónica obrera. Por ejemplo, te escribían un plenario de la CGT con hora y lujo de detalle de lo que decía cada dirigente, digamos, ¿no? ¡Wow! O sea, en Córdoba... ¿Eso pasaba antes? Sí, no. Usted en la prensa cordobesa de los años 60, el diario Córdoba también, que ahora ya no está más, pero digamos como que Córdoba tuvo esa facilidad de reconstruir esa historia que otras provincias no han tenido, ¿no? A ver, por eso. Ahí va. ¿Y qué es lo que más te sorprendió en toda esa búsqueda?
lo más sorprendente para mí fue por ahí empezar a desmitificar algunas cuestiones, digo en torno, porque por ahí uno tiene tendencia a analizar el pasado con ideas preconcebidas, digamos, ¿no? Bueno, yo iba con la idea de encontrarme una CGT de los argentinos bien vigorosa, fuerte en Córdoba, es lo que se supo. Ya se sabía, se suponía, digamos, ¿no? Y me encontré con que fue un proceso sindical mucho más complejo de lo que había sido, digamos, no era que simplemente estaba la CGT de los argentinos y listo. Se conforma a partir de una alianza muy débil, entre los sindicatos independientes de Córdoba, que era el grupo de Agustín Tosco, que eran los sindicatos independientes en Córdoba en los años 60, eran un grupo de sindicatos con múltiples ideologías en sus dirigentes, había socialistas, comunistas, peronistas, radicales, incluso anarquistas, por ejemplo, el sindicato de viajantes. ¿De quién es el sindicato de viajantes? El sindicato de viajantes serían de todas las personas que trabajan a ver cómo decirlo, que transportan cosas, pero no en un término, o sea, no personas, sino objetos y todo eso. Ese yo transporto personas, no, problema. Claro. Y bueno, todos estos dirigentes independientes tenían esta idea de la lucha sindical, no ni corporativa, sino de que transforme la sociedad, digamos, ¿no? Sin importar por ahí la presencia ideológica, es decir, una lógica más frentista. El dirigente puede ser peronista o anarquista, pero en lucha de un mismo objetivo, digamos, ¿no? No únicamente reivindicativo, por eso se decían, son apolíticos partidariamente, es decir, el movimiento obrero tiene que ser independiente, pero esa apoliticidad no necesariamente te quita la lucha por transformar un país o un sistema, digamos, ¿no? ¿Y por qué digo alianza débil? Porque se va a ver con un sector peronista ortodoxo, que en realidad el mayor objetivo que tenían era el regreso de Perón, digamos, ¿no? El peronismo estaba dividido en aquella época en dos grandes sectores que eran, por un lado, los sindicalistas que consideraban la vuelta de Perón sumamente importante, y otros que tenían una postura más abierta en torno a, bueno, no es necesario que vuelva y pensemos otros objetivos. Eso no quita de que sean más combativos que otros, ¿no? Una cosa es la ideología política del dirigente y el otro es su praxis sindical, ¿no? Y había peronistas que decían, bueno, Perón ahora no tiene que volver, pensemos otra estrategia sindical en este momento. Y otros decían, bueno, Perón tiene que volver porque es la esencia de nuestro movimiento, ¿no? Y acá en Córdoba, ¿cuál de las dos líneas resonaba más? Bueno, ahí había un equilibrio bastante parejo entre líneas ortodoxas que eran combativas, pero también había sectores conservadores. Era muy compleja la realidad sindical en Córdoba en aquellos años. Y un sector más legalista de nuevos dirigentes con nuevas miradas, como el Pidio Torres, por ejemplo. El Pidio Torres era un dirigente legalista, desmata. ¿De qué nos iba a adherir a la CGT de los argentinos? Curiosamente, y ahí es la primera gran contradicción que encontré. Bueno, ¿por qué el Pidio Torres no se adhiere a la CGT de los argentinos? Que en teoría era la central más combativa cuando se divide, quedan a nivel nacional los negociadores en Azopardo, o sindicalistas negociadores, como se decía, y los combativos en la CGT de los argentinos, ¿no? Y digo, bueno, ¿por qué el Pidio Torres no se adhiere? Bueno, acá voy a volver a estamos en el 69, 68, 69, 13 años antes del 55, ¿no? Para comprender toda esta compleja realidad sindical que había, quiero hacer una gran aclaración. Y esto sí es una crítica a la academia puntual, de la que soy parte, de que los historiadores tenemos tendencia a especificarnos mucho en nuestros temas de estudio. Y eso por ahí nos hacen hablar mucho de lo que más estudiamos y sabemos, y por ahí nos da una mirada más amplia. Claro. Salón de esa aclaración, por eso van a notar que por ahí toda la exposición va a ser muy vinculada al movimiento obrero, por esa cuestión específica. Bueno, la clave es el golpe de 55, porque ahí hay dos procesos fundamentales. Primero, el golpe de Aramburu fue obviamente antiperonista, una ala muy dura antiperonista. El objetivo era barrer con el peronismo y todo lo que quedaba, digamos, ¿no? Lo va a lograr partidariamente,
el peronismo no va a participar en elecciones hasta el 73. Entonces, este contexto de proscripción del peronismo políticamente iba a ser fundamental para entender todo este marco, digamos. Sin eso es imposible entender el movimiento sindical de toda esta época ni el cordobazo, digamos, ¿no? Ya desde el 55 había una situación política injusta donde el sector mayoritario no podía participar de elecciones, no podía votar. Eso por un lado. Y por otro lado, era bueno, ¿qué iba a hacer Aramuro con los sindicatos? En los 3 primeros años fue posiblemente la mayor ofensiva contra la corporación sindical que hubo luego del golpe de Perón, digamos, ¿no? Porque era una mirada totalmente antisindical, liberal, y que lo que buscaba era básicamente destruir todo el andamiaje legal que había conformado los sindicatos con la victoria más fuerte del peronismo, leyes de asociaciones profesionales. Esto quiere decir sindicatos por ramas, por ejemplo, una centralización en un sindicato en vertical, es decir, una CGT fuerte, que ahí pueda articular hacia abajo otras representaciones. Sindicatos por rama, ¿qué querría decir? No hay gremios por oficios, por ejemplo, la construcción. No hay gremios de pintores, no hay gremios de carpinteros, sino todos juntos en una misma unión obrera y federación, ¿verdad? Esa es la principal creencia del peronismo, sindicato fuerte, digamos, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, Aramuro iba a atacar eso, iba a desarticular ese sistema, y cuando vuelve un sistema semidemocrático con Frondizi, digo semi, es un término bastante utilizado en la historia porque, digo, si hay un partido que no puede participar en elecciones, siempre va a ser una democracia incompleta, digamos, ¿no? Entonces, esa participación que iba a tener el peronismo a partir del 58, generalmente se dio a partir del ámbito sindical. Es decir, el sindicato, que por más que hubo un intento de Aramburu, digamos, después del golpe de Estado del 55, hubo un intento de poner presos a los dirigentes de la época del peronismo, todo eso, pero bueno, ese intento de él iba a fracasar. Los gremios que habían sido intervenidos con no peronistas, a la larga, el peronismo lo fue recuperando, ¿no? Durante los primeros años. Luego va a venir Frondizi, ahí el peronismo va a mostrar que tiene mucho peso porque muchos van a apoyar a Frondizi, hay un pacto entre Perón y Frondizi, especialmente porque algo que me parece importante destacar es que Aramburu no necesariamente fue un quiebre en el sistema económico argentino, es decir, no era que el plan industrialista de Perón se viene abajo a partir de ahí, sino que Argentina iba a seguir siendo pujante en la industria, a partir del 55 en adelante inclusive, y más en Córdoba, que Córdoba iba a llegar al cordobazo como un polo de producción automotriz muy fuerte, y este es fundamental, ¿está? No fue como un golpe más como el de 76, que iba a barrer con absolutamente todo en la materia económica también. Digo, muchos hablan de Menem en el 90, pero es imposible pensar el proceso de destrucción industrial únicamente con la década menemista, sino que ya en el 76 se inició un proceso de transferencia de recursos. En cambio, quería marcar esa diferencia de golpe del 55 al 76. Es más un objetivo de barrer al peronismo, no tanto de transformar esa estructura económica industrial. Inclusive Frondizi tenía planes desarrollistas. Estos planes desarrollistas buscaban inversión extranjera en industria, que era lo que iba a decantar en cierto modo. Capaz Sí. es más como las derechas tradicionales en el mundo, ¿no? Claro. Que es más neoliberal, pero proteccionista en la economía. Exacto. La dictadura Claro, viene a claro, transformar o eso, sea, con mucha inversión extranjera, pero sí, ahora la industria todavía, y especialmente automotriz, era como el lugar como de importante, o sea, todas industrias pesadas, digamos, ¿no? Claro. Siderurgia, etcétera, autopartes. Y Córdoba, y ¿qué es lo importante de esto? Y cuál era la idea con mi chorro de antes? El Pío Torres la desmata, ¿verdad? Un intento que tuvo el gobierno de Aramburu en sacarle poderes al sindicalismo fue la UOM, en puntual, porque la UOM era el sindicato más poderoso del peronismo y lo fue siendo durante los 60, pero como que algunos convenios de trabajo
pidió la afiliación en Córdoba a ESMATA. Por eso ESMATA se va a transformar en el sindicato de Córdoba más importante, aún más que la ONU. Digo, en este marco industrial los mecánicos iban a ser fundamentales. El Pío Torres justamente era de estos nuevos dirigentes que en una Córdoba industrializada, especialmente en la parte automotriz, iba a llegar como hacia la sesión como clave. ¿Y por qué quería marcar estas cosas? Porque es muy complicado por ahí entender únicamente desde un punto de vista ideológico la división del sindicalismo en estos años. Era únicamente, bueno, vos sos peronista combativo, vos sos peronista negociador, era muy compleja. Como vemos, hay otro aspecto fundamental contextual, eran, digamos, los aspectos que venían de la Revolución Cubana, por ejemplo, ¿no? Esas influencias la Revolución Cubana fue trascendente para repensar en muchos sectores, cómo luchar, cómo llevar a cabo reivindicaciones, cómo eso iba a influir en cierto modo en el peronismo, por ejemplo. El mismo Perón dijo cuando falleció, bueno, es cierto que el general tuvo muchas posturas, algunas veces encontradas durante los años 60 y en su exilio en Madrid. Pero él dijo, bueno, cuando se murió el Che, dijo, se fue uno de los mejores de los nuestros. Por más que el Che Guevara no necesariamente era peronista, digamos, ¿no? Pero digo, a veces se separa mucho como esta idea del peronista y lo que no es peronista, pero la realidad es que en los años 60 hay una simbiosis muy grande entre ideologías de izquierda, peronistas que toman muchas de esas ideas, y eso me parece importante destacarlo, digamos, ¿no? Como que la línea ideológica empieza a confusionarse mucho, y más a partir del 66. En el 66 se rompe esta semidemocracia de la que hablaba hace un ratito. Podemos decir que los gobiernos de Frondizi e Ilia fueron semidemocráticos, porque el peronismo no participaba de una elección. Sí, Ilia empezó a abrir algunas elecciones provinciales, en algunas, donde sí participó el peronismo, en Mendoza, por ejemplo. Fue uno de los primeros casos de apertura de elecciones en ámbitos locales, ¿no? Y bueno, cuando Ilia recibe un golpe de Estado, porque bueno, una situación económica muy mala, las corporaciones empresarias estaban en contra, los sindicatos peronistas también les habían cansado un poco porque la idea de la apertura democrática en términos presenciales todavía no había pasado para que ingresó el peronismo, y además de eso, Ilia como que intentó hacer algunas reformas del sistema sindical, que eso no gustó, y bueno, Ilia se cae por una cuestión de que no supo, digamos, por ahí, y que perdón, si hay un radical que lo ama a Ilia, que yo voy a leer algo en torno a Ilia y a Perón, digamos, ¿viste? Pero tuvo una situación muy compleja en torno a cómo equilibrar el poder en Argentina en esa época. Bueno, recién un golpe de Estado, en donde, si hay que decirlo, en un momento el sindicalismo peronista no lo vio con malos ojos a ese golpe de Estado de Onganía. ¿Por qué? Onganía no era liberal, era un ejército más corporativista. El corporativismo como ideología de Estado lo que busca es que justamente en una mesa de negociación se sienten corporaciones empresarias, se sienten corporaciones obreras como los sindicatos, y a partir de ahí generar un proceso en términos marxistas, de conciliación de clases, podemos decirlo, digamos, ¿no? En otros términos, de unidad nacional, digamos, ¿no? Eso, el concepto cambia con respecto a qué ideología uno se afirme, pero esa fue la conducta inicial del sindicalismo peronista cuando llega Onganía. De hecho hay una imagen donde está Onganía y está Bando, está Alonso, eran dos sindicalistas que en teoría uno era combativo y el otro era más negociador, pero estaban ahí, digamos, ¿sí? Obviamente eso dura muy poco, digamos, esa convivencia. Va a haber un sector sindical que va a querer participar de estas mesas que ven que pensar el gobierno de Onganía. Otro va a seguir con la misma lógica hasta el momento, que era luchar para chocar para negociar, es decir, planes de lucha muy combativos, pero no con un objetivo de transformación, sino de lograr reivindicaciones corporativas.
Y ahí también se iba a ver como otro sector combativo que desde el minuto uno iba a llevar a cabo esta lucha. Y acá sí ya voy ingresando al cordobazo para entender cómo se va produciendo, digamos, ¿no? ¿Qué es lo importante? Vale, Onganía primero iba a intervenir la FOTIA, digamos, el Sindicato de Azucareros de Tucumán, y básicamente la industria azucarera de Tucumán iba a sufrir, fue la primera provincia que iba a sufrir directamente un ataque bastante severo a su economía. Iba a haber conflictos con los gremios portuarios, empezaron a haber una serie de conflictos puntuales. Iban a quitar la personería jurídica de varios sindicatos poderosos. ¿Y qué era lo que iba a suceder básicamente? Hubo un quiebre que fue el plan de Krieger-Bacena, que iba a congelar salarios, le un 40% de la moneda, cosas mínimas con respecto a lo que estamos viendo hoy, que hay medidas peores y parece que a veces... Bueno, todas esas situaciones del plan de Krieger-Bacena, digamos, un plan bastante liberal de racionalización del espacio público, no del espacio público, sino de inversión pública, etcétera, de todo lo que tiene que ver con el Estado, se va a consumar con que efectivamente iba a haber procesos de represión bastante intensos en las universidades, por ejemplo, iban a estar intervenidas, iban a estar prohibidos los centros de estudiantes, los partidos políticos también, ¿no? En todo este sistema de mayoría de Onganía. Iba a llegar, por ejemplo, a un punto, la muerte de Pampillón en el 66, eso iba a ser un punto de partida en Córdoba, que iban a decretar la Unión Obrera Estudiantil ya en el 66. El cordobazo formó parte de eso, ¿no? Pero ya en el 66, inclusive de antes, ya cuando estaba Ilia, esta idea de estudiantes y obreros estaba bastante trabajada, y sobre todo por una cuestión fundamental, y esto también es importante. Los trabajadores eran estudiantes y los estudiantes eran trabajadores. No eran que eran dos sectores sociales distintos, estaban alejados entre sí. Sí hay por ahí una idea de que, bueno, las universidades al principio eran medias reaccionarias, cuando llegó el peronismo quedó como un cierto resentimiento del trabajador peronista hacia la universidad, pero la realidad era de que ya hasta esta década del 60 previa al cordobazo, la sociabilidad entre estudiantes y obreros era bastante permanente, y además de que era permanente, era el mismo sector social, digamos, ¿no? Por ejemplo, Máximo Mene, que falleció en el cordobazo, era obrero y estudiante de ingeniería, ¿no? Por eso, siempre por ahí suele haber en torno al cordobazo no, fueron los estudiantes, no, fueron los obreros, ¿viste? Fueron las dos cosas. Claro, es como que, y ambos eran las dos cosas, muchos que participaron, digamos, ¿no? Claro. Es como que está esa tendencia por ahí a pensar, ¿no? Capaz se lo ve como ahora que en la universidad no digo que no hay trabajadores en la universidad, pero los estudiantes ya no son estudiantes trabajadores en muchas situaciones, porque se entiende que para poder terminar la carrera necesitas no estudiar porque se han complejizado mucho las carreras con respecto a cómo se daba, me parece, en ese momento. Eso hablaba ayer con mi viejo, porque le decía que la universidad había perdido su esencia también. Dejó de ser una universidad para el pueblo y pasó a ser una universidad de élite. No sé bien en qué momento, ni sé cómo se daría ese proceso, pero me parece que es una gran diferencia con el cordobazo, y que si ahora buscáramos hacer un cordobazo, deberíamos inclinarlo desde otro punto de vista, me parece. No tanto desde la universidad, porque en la universidad no hay trabajadores. Y los sindicatos también perdieron mucha fuerza. Me parece que la gente ya no cree en los gremios, entonces creo que es muy compleja la situación actual. No sé cómo se dan los días previos al cordobazo y por qué el cordobazo es así tan grande. Esa es mi duda. Bueno, en primer lugar,
comparto plenamente lo que decís. En aquella época era muy claro qué sectores eran los interlocutores de la sociedad. El sindicato era un punto de encuentro por la proscripción del peronismo y la no posibilidad de participar en elecciones. El sindicato era justamente el lugar más importante, digamos, ¿no? También había centros vecinales, había toda una movilización popular, donde justamente la idea de la organización y de las estructuras que organizan a las personas comunitariamente eran fundamentales. Yo creo que en cierto modo es lo que ahora mucha gente ha medio descreído de todas estas estructuras de organización y todo eso. Y con respecto a la pregunta, por un lado, venía muy caldeado todo, digamos. Hay una relación corporativa, hay una ley que va a quitar el sábado de inglés para los trabajadores. El sábado de inglés es una medida que esto ya viene desde los 30. Fue una de las medidas para los trabajadores que no fue dictado por Perón, sino que viene de antes. Uno de los primeros avances, ¿no? Que es un trabajo a media jornada el sábado de inglés. También las fiestas zonales de la UOM, es decir, de que un trabajador de la UOM podía cobrar distinto respecto de una provincia a la otra, es decir, ya había varias cuestiones muy específicas, puntuales, en relación a derechos que se iban quitando. Una carestía de vida muy grande, procesos de imposibilidad de acceder a alimentos, es decir, había una situación económica día a día muy dura, digamos, ¿no? Y en ese momento, Sí. pregunta, ¿ya había ollas populares o todavía? Sí, había, de hecho hay fotos en la universidad, por ejemplo, tenía esa impronta de convocar a la sociedad de ollas populares, es decir, había como una movilización de la sociedad en general. Y aquí quiero destacar algo que, bueno, ayer en el colegio donde doy clases organizamos una charla con mi profe colega de cátedra, Ludmila, que nos dio una historia, llamada María del Carmen Torres, que fue una mujer que participó del Cordobazo como estudiante y trabajadora, y justamente nos explicaba esto, digamos, ¿no? De cómo había una sociabilidad permanente entre obreros y estudiantes, bueno, porque ella misma lo era, que sobre las pensiones, los lugares donde ella venía del interior, iba a vivir a una pensión, ahí se nombraba con otros estudiantes, con obreros, etc. Esa sociedad permanente también fue importante para pensar el Cordobazo. Y estas reivindicaciones que decía se sumaron que ya en otras provincias había habido procesos de represión a otros estudiantes, por ejemplo. Yo insisto, universidades sin posibilidad de participación, ¿no? Había una búsqueda de democratizar las universidades, en cierto modo. La dictadura de Onganía era una dictadura al fin y al cabo, ¿no? Cabral, Bello, en Corrientes, hubo estudiantes muertos, en Rosario, antes de la jornada del 29. Y qué interesante el Cordobazo, que fue completamente organizado, es decir, fue organizado primero como un paro de 24 horas para el 30, luego se piensa que son para 36 horas, de que empieza el 29, como un paro activo. ¿Esto qué quiere decir? Es un paro activo con abandonar el resto del trabajo e ir a la concentración, en aquel momento en la adolescencia. Y esto es fundamental en el sentido de que no era un paro como dominguero o matero, que bueno, es el paro y todo el mundo se queda en casa, como era bastante común todavía. Ayer en la charla con María del Carmen salió con que fue una mujer del sindicato de ama de casa que consideró esta postura que es un paro activo en un paro matero, en donde bueno, muchos estuvieron de acuerdo. ¿Y qué quiero destacar? Que fue un paro de ambas CGTs, es decir, la CGT de los argentinos y la CGT Azopardo en Córdoba estaban divididas. Ya hacía 2 meses que debido a la situación habían tenido un proceso unidado, es decir, la CGT de los argentinos genera un proceso de división en el 68 y todo ese año 68 iba a haber una CGT combativa y otra no tan combativa.
activa entre comillas, pero ya para Fernández Cordobazo participarían, o por lo menos convocan a parar ambas CGTs, ¿no? Aún así, el protagonismo de los sindicatos mayores fueron de Esmalta, con Pío Torres, Agustín Tosco, Luis Fuerza y Atilio López de UPA, digamos, ¿no? Y también otros sindicatos tuvieron presencia, pero esos tres serían como los que tradicionalmente fueron los más relevantes, digamos, ¿no? Todo por una cuestión pragmática de que para un sistema productivo los sindicatos son un reflejo del sistema productivo, y en Córdoba, donde Esmalta tenía mayor cantidad de gente, era una Córdoba automotriz, mucha cantidad de trabajadores. Luz y Fuerza tenía el poder de cortar la luz y que el sistema productivo se te venga abajo, y UTA, el transporte de las personas, digamos, ¿no? Es decir, que siempre es importante ver también el peso estructural de un sindicato en una estructura para el éxito de la medida de fuerza o no, digamos, ¿no? Y que los tres sindicatos, más la UOM también, que tenía menos gente que Esmalta en Córdoba, pero bueno, era importante, generó como que el Cordobazo tuviera como esa primera importancia de impacto en el sistema productivo, digamos, ¿no? Pero también tenía esta organización previa, digamos, día de marcha, de organizarse. Eso no quita tampoco que haya habido espontaneidad, ¿no? Porque ese es otro de los, así como algunos, ¿quién fueron? Los estudiantes, si fue espontáneo o no fue espontáneo. Fue organizado y también hubo espontaneidad, digamos, ¿no? Había gente que se sumó, por ejemplo, a más cercano a mi viejo, que mi viejo participaba en la militancia estudiantil, pero no tan activamente, se sumó al Cordobazo, digamos, ¿no? De forma más espontánea, ¿viste? A lo que yo voy, de que no son posturas antagónicas, ¿me explico? Claro. No es una cosa o la otra, sino Claro. Me parece ahí que también es comprender, creo que el pueblo también comprende en cierto punto que Exacto. vienen por sus derechos, entonces sale. Yo creo que fue eso también, la espontaneidad de que el pueblo solo fue a bancar una marcha, Exacto. un paro, que bueno, que es más o menos lo que se espera en las movilizaciones que se están organizando a nivel nacional, que el pueblo solo, como que nada, se le ilumina la lamparita y diga, tengo que ir porque al gobierno hay que tirarlo. Me parece que esa espontaneidad fue importante en el Cordobazo. Siempre cuando escucho hablar a la gente del Cordobazo, siempre lo relacionan mucho, no sé si tiene que ver, pero bueno, con la contrarrevolución que se dio en 1810, porque Córdoba siempre fue muy unitaria. ¿Cómo ves a la Córdoba unitaria en el Cordobazo? ¿Se dio, no se dio? ¿Había aspectos unitarios desde el Cordobazo con respecto a nivel nacional, o tiene algo que ver esa línea histórica que usan algunos politólogos? Mira, desde mi punto de vista, el Cordobazo, a ver, si bien pasó en Córdoba, como el nombre lo dice, en todo el interior argentino durante esos años va a haber un montón de asos. Estuvo el Mendozazo, estuvo el Catamarcazo, estuvo el Correntinazo, el Rosariazo, digamos. El Rosariazo fue unos meses después del 69, digamos. Es decir, fue un fenómeno de Córdoba puntualmente, pero es imposible no verlo con un montón de contextos, tanto nacionales, tanto locales como internacionales también, ¿no? Digo, los 60 fueron un mundo muy convulsionado en general. Digo, ustedes piensan de que toda la guerra de Vietnam, y en Estados Unidos estaban los netos hippies en contra de la guerra de Vietnam, digamos, ¿no? Estaba la independencia de Argelia, es decir, el Mayo francés. Eso fue más ligado a lo estudiantil, pero también había como un gran contexto, digamos, ¿no? De lucha a nivel Claro, global. Y sobre todo por estas revisiones, yo insisto. Mira, quería leer algo, Ongaro, secretario general de la CGT de los argentinos, para que vean también cómo, digo, la dificultad que es como caracterizar ideológicamente con una única bandera, porque decía un Ongaro de Irla y Perón, ¿no? Ongaro, obviamente más vinculado al peronismo, decía,
Personalmente conozco y tengo amistad con el doctor Ilia, de quien no tengo la menor duda que es un patriota que quiere la unión de los argentinos sin pactos y ni componentes electorales. También conozco la opinión del expresidente Perón. Puedo asegurar que si la unión de los argentinos dependiera del pensamiento de la solicitud de hombres como Perón o Ilia, nuestro país se hallaría mañana mismo en el camino de la reconstrucción y reencuentro nacional, ¿no? Es como que el dualismo por ahí que había del peronismo antiperonismo, muy clásico del 55 al 66, que era peronismo antiperonismo, entre la línea y en este época del Cordón estaba como un poco más disuelto, ¿no? Había un componente más proyectivo de una liberación nacional, más allá del peronismo en sí, digamos, ¿no? Había izquierdas nacionales, pero el concepto de izquierda nacional es muy interesante para pensar también por qué se produce, digamos, ¿no? Y tiene que ver con toda esta gran, no licuación de ideología, pero sí aceptación de ciertas ideas medio heterodoxas, por decirlo de una manera, no tan ortodoxas ni tan duras, sino bueno, de ampliar por ahí esas percepciones. Claro, hay en esto de uno se remonta a los años 60 y uno ve que mundialmente se estaban dando muchas discusiones y la gente tenía un fuerte compromiso con esas discusiones. Un poco o sea, hoy pensando después de todos los años que pasaron, ¿no? Pensaba en esto de la comunicación, porque me quedé pensando en los del diario, de decir, tengo información, a qué dirigente dijo tal cosa textualmente, y hoy en día solamente encontrarse con titulares y noticias vacías, que tienen mucho que ver también con la participación de las personas y el interés de involucrarse con alguna causa, aparte de todo el contexto que vivimos ya de por sí. Sí. Pensaba eso porque me quedé flotando, ¿no? ¿Qué relevancia tenían también los medios de comunicación en ese momento? Sí, y bueno, y hay que pensar ahí también de que bueno, ahora hay una masividad de formas de comunicarse, digo, esto lo digo más de experiencia docente, digamos, ¿no? La interlocución de uno como docente en la transmisión del conocimiento, del aprendizaje, compite con muchas otras formas de información que tienen para acceder los adolescentes, ¿no? Y que ahora, bueno, es complicado, ¿no? En cambio, en aquellos años, por ejemplo, la experiencia de la señora que estuvo a ver la charla en el colegio nos explicaba esto, de que ayer pasaban días, no sabías lo que había pasado, hasta que no te ponías por teléfono o algo así, no sabías, ¿viste? Claro. Pensar esa dinámica comunicacional de aquella época, la comunicación de hoy también es como bastante complejo, digamos, ¿no? Y si para nosotros somos una generación ya que casi que nació con los celulares, con la comunicación inmediata, digamos, ¿viste? Pero sí es interesante. Aún así, insisto, el tema de Córdoba en eso ha sido afortunada. El movimiento sindical de Córdoba ha sido afortunado por la prensa que había en Córdoba puntualmente. Por ejemplo, en Rosario y Tucumán no pasa lo mismo. La fuente es mucho más escueta, los diarios hablan un poco menos. A nivel de detalle. Bueno, y también eso es importante, ¿no? Como las fuentes en cierto modo son los que al historiador le construye sobre el hecho histórico. Bueno, por ahí hay cosas como uno no sabe tanto, no las tiene muy claras, pero la intencionalidad de la fuente también, ¿no? Claro. Te lo transmite. Wow, tengo muchas preguntas, pero tenemos poco tiempo. Hablando del Cordobazo, ¿qué libro tenés acá arriba de la mesa? Este libro, a ver, lo traje más machete. Es Un libro donde lo traje especialmente por el tema de la cita de desde ahí, pero bueno, un libro que hicimos con un grupo de investigación que se llama Reconfiguración del mundo del trabajo en democracia. ¿Hicieron ustedes con Sí. la investigación? Sí, ahí en la facultad. Miren lo que es este libro, o sea, pesa medio kilo.
en donde básicamente hay muchos estudios en relación al mundo del trabajo después del retorno de la democracia. Bueno, en mi trabajo ahí forma parte porque bueno, siempre se considera ese proceso de la CGT de los argentinos como una inspiración, digamos, a, por ejemplo, la CTA. La CTA, ATE, en la actualidad tiene como una impronta de movilización, de carácter combativo, etc. Y el sentido es ese, pensar cómo la CGTA habría planteado algunas prácticas sindicales que deben ser tomadas como ejemplo en el retorno de la democracia y en adelante. ¿Y qué pensás de este año? Bueno, ¿Vos crees que llegamos? Porque viste que la gente especula mucho. sí. Viste que la gente especula mucho con respecto a vamos a llegar a diciembre como en diciembre del 2001, o lo ves más parecido al cordobazo, o qué sentís que está pasando en el aspecto social y cultural. Desde un punto de vista completamente subjetivo. Totalmente. Para ser sincero, varía mucho mi ánimo diario, qué es lo que pienso de lo que puede pasar. Hay días que me levanto muy pesimista porque no voy a pensar, bueno, todavía hay un nivel de aceptación bastante grande de la base de votantes, digamos, ¿no? Creo que recién ahora, según algunas encuestas, acaba de bajar del 50% la aceptación. Pero hasta hace 2 meses, 52, 53, 49, y también es un tema, digamos, porque yo creo que el gobierno ha podido lograr, por lo menos por el momento, que la base de votantes, el 96%, esté convencida de que lo que se está haciendo es lo que hay que hacer para estar mejor después. Un discurso muy vinculado a lo religioso, ¿no? Sufrir para vivir en el paraíso. Básicamente, eso es lo que retóricamente el gobierno plantea, digamos, ¿no? El paraíso para ellos sería Alemania, Japón, ¿no? Suiza de acá a 30, 40 años, digamos, ¿no? Por ende, esa parte es la que me preocupa, que siento que el discurso de él, el gobierno está bastante fuerte todavía. Y sí llena de esperanza por ahí momentos donde sí hay movilización, que se la marcha del 24, la marcha universitaria, el paro nacional de principios de mayo. Son situaciones que dan buenos indicios, me parece, como para pensar que podría haber un hartazgo, pero bueno, si lo pensamos en esta idea de la espontaneidad, una cosa es la movilización de los sectores organizados, Sí. es decir, sindicatos, es decir, estudiantes, universidades, agrupaciones políticas, mesas de derechos humanos, y otra es que gente que realmente no está politizada considere que pasar a la acción para cambiar la realidad sea un camino, y eso es lo que me preocupa porque no lo veo tan claro todavía. Pero bueno, también yo creo que este señor tiene lo que se llama legitimidad de origen, que es un 56%, un número muy alto. Es cierto que fue un balotaje, pero es un número alto, porque Macri había asumido como un 51, creo, un 49. Un 57, 56, 57 es muy alto. Y veremos. Yo creo que a la larga, no sé si este año, las condiciones de vida por ahí, si ven que si no hay una mejora real, le puede pasar facturas, que fue lo que le pasó al gobierno anterior, digamos, entre errores propios. Más una situación económica que tampoco fue solucionada. A la larga, yo creo que la parte material termina siendo fundamental para definir cómo se puede cambiar un gobierno, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es así, es algo bastante pragmático. Más la articulación discursiva que ha tenido, me da ese pensamiento no poco optimista, pero bueno, es una realidad que hay que tenerla en cuenta, digamos, ¿no? También cómo se valora de ciertos sectores de la sociedad a las marchas, a todo eso, y una batalla cultural muy fuerte de este hombre a poder instaurar en la sociedad. Claro que Macri para mí no había logrado en su momento.
Yo creo que el gobierno de Macri tenía una base militante muy grande desde el kirchnerismo y el peronismo, que bueno, militaron el regreso, digamos, Sí. del peronismo y que ahora eso ya no está tan firme, Exacto. porque también vos para ser militante tenés que tener resueltas un par de cosas en tu vida. Sí. Y ahora eso está complejo, poder comer está complejo, Sí. porque Macri dentro de todo, la estrategia de Macri fue ajusta el primer año, para el 2017, que fue su elección de medio término, el chabón gobernó medianamente bien, sin tantas corridas cambiarias, sin Sí. tanto ajuste, gana la elección y se presenta en el 2019. Yo pienso que por ahí Milei va a hacer lo mismo. Para mí este año va a ser brutal y el año que viene él va a gobernar de una manera más presente. Pero a la vez Sí. pienso, el chabón no cree en un estado presente. Entonces el año que viene va a gobernar igual que este, porque no está gobernando. Sí, bueno, eso es muy llamativo, como a medida que pasan los meses, a nivel políticas, tanto económicas o simbólicas, por decirlo de una manera, va como empeorando la situación. Es como que cada medida que él toma es como más radical y más extrema. Y ver eso es bastante impactante también, como él sigue, digamos, como el plan que iba a hacer y al frente de Macri, que dijo que no lo iba a hacer, él dijo que lo iba a hacer y la gente lo votó por más que sabían que lo iba a hacer. Y eso es lo que es preocupante, digamos, ¿no? Y yo creo que es lo que nosotros por ahí nos pegó muy fuerte. El loco dijo, todo lo que está haciendo lo dijo y lo avisó. Macri no, Macri fue como que... Mentiroso. Macri le dijo, no, Daniel, no vamos a hacer todo eso que vos decís. A ver, ¿qué es lo que nos puede salvar? Que la gente tenga memoria y la teoría económica que este tipo maneja, que no va a funcionar y no está funcionando. En un momento dije, bueno, pero todo lo que dijo que iba a pasar después del sufrimiento no vino, digamos, ¿no? Pero hay que ver, insisto, cuánto tiempo de tolerancia hay también, ¿no? A principio de año, en el Congreso de la Nación, cuando se tira la ley base por primera vez, la CGT advierte, viste que se hizo un paro general el 24 de enero, que fue un paro de 12 horas. Sí. La CGT nos explica a los militantes y a las militantes en el Congreso, ellos lo que hacen muy bien desde los gremios, según mi valoración personal, es medir el humor social. Exacto. Y la CGT dice, no tenemos muchas balas, porque las pocas balas que tengamos hay que ser muy estratégicos para hacer los paros. Va a haber un paro que va a ser fundamental, que la CGT lo tiró como para fin de año, y ese paro va a ser un momento de quiebre para el gobierno. Pero para ese paro grande había que organizar a las bases. Porque viste que al principio el presidente se metió con absolutamente todas las luchas. O sea, cultura, feminismo, ambiente, todo junto en la ley bases. Me pareció muy interesante lo que nos transmitió la CGT. Nosotros veníamos medios peleados con la CGT porque en la época de Macri no defendió los intereses de los trabajadores y viene como bastante mal en ese aspecto, pero en este momento había como una unidad de concepción de que esto era mucho. O sea, está haciendo mucho el ajuste brutal, lo que está pasando con Petovelo, digamos, la comida, es un montón y bueno, la CGT nos advirtió. Viendo también de un momento histórico de la CGT que fue el Cordobazo, que fueron revoluciones de verdad grandes, así que bueno, no sé si esperanzarme y esperar a la CGT o esperar a que Chabón pierda las del medio término el año que viene. Sí, yo... A ver, claramente, siempre y cuando haya unidad de las organizaciones puntuales, ya sea obreras, no obreras, en general, tiene que se parte de esa base es clave, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ha pasado, por eso, capaz que a eso se refieren a organizar las bases para fin de año, porque todavía no hay una cierta atomización, por ejemplo. En el ámbito docente lo que pasó, que los sectores docentes distintos a nivel federativo organizaron paros por separado al principio de año. Hubo uno que era de los sectores docentes de CETERA y otros de la CGT, por ejemplo.
Yo creo que si se empieza a coordinar un poco más ese tipo de acciones, y es esa coordinación que les comentaron, puede ser. Y yo también creo que no hay que caer en la, ¿cómo se dice? En la resignación, en el sentido de que, digo, si bien es complicado, a la gente le cuesta organizarse y todo eso, hay mucha organización también. El tema es ver cómo, justamente lo que vos decías, cómo el día a día, material, la falta de comida, todo eso, digo, es un proceso que también genera la imposibilidad de juntarse, de organizar más cosas, digamos, ¿no? Ver cómo justamente se generan esas redes de contención entre las diferentes organizaciones. Digo, redes de contención, imagino, pienso no únicamente en acciones directas, sino de intercambio de productos, por ejemplo, cooperativas, ¿qué le puede brindar cooperativas de trabajo a otras cooperativas? Algo que la idea de la subsistencia sea una militancia también, ¿no? Bueno, subsistir debe haber una conducta también, por ejemplo, digo, hábitos personales de uno de comida, ¿qué es lo que come? Bueno, en vez de ir al supermercado Jumbo, buscar cooperativas de trabajo que vendan comida específica, digamos, como ver todas esas formas de organización comunitaria, digamos, ¿no? Insisto, ver cómo lograr el día a día, digamos, y la carestía de vida, de un cierto modo, esté vinculado, digamos, ¿no? Con este proceso organizativo. Como pensar la junta, digamos, pero eso está bueno. Me parece, el año pasado en la campaña nos cansamos de decir que la sociedad argentina es profundamente solidaria y profundamente democrática porque nuestras bases históricas se hicieron así, pero desde hace muchísimo tiempo, incluso antes del siglo pasado. Siempre fuimos muy solidarios. A la vez también me pasa que no quiero que se caiga el gobierno porque creo en la democracia. Entonces, si el 56% votó en el balotaje, y la verdad es que quiero que llegue al término, que llegue a sus 4 añitos. El tema va a ser qué va a pasar con esta patria después de estos 4 años. Me parece que va a dejar todo en cenizas. O sea, no hay lugar económico. Digo, lo hicimos una vez, lo vamos a hacer las veces que sea necesario levantar esta patria. Pero el nivel de entrega que estamos viviendo en 6 meses me parece asombroso. Nunca lo había visto tan rápido. Sí, fue un proceso, está siendo muy violento, y con respecto a los 4 años yo comparto, digamos, siempre es mejor, pero también hay que ver si dura 4 años porque ha tenido éxito, digamos, ¿no? Lo que plantea. Yo veo muy difícil, veo muy difícil llegar los 4 años entero. Bueno, ojalá llegue a los 4 años y pierda, digamos, ¿no? Pero yo tengo esa fea sensación, digamos, como que o se cae por sí mismo antes de los 4 años, o se llega a los 4 años porque algo hizo bien, digamos, ¿no? O así, bueno, ¿hasta qué punto puede hacer que la gente se harte, digamos, de la situación? Y si dura 4 años ese hartazgo, digo, toda la gente va a tener la misma vocación democrática de esperar los 4 años y esperar que vote y que él, cuando llega una elección, entran muchas otras cosas en juego, discursivas. Va a decir, no, bueno, pero estos 4 años fueron los más duros, ahora sí vienen 4 años maravillosos, y por ahí hay gente que estaba harta, bueno, es cierto, ¿viste? No queremos volver atrás. Bueno, hay muchas cosas así complejas, digamos, ¿no? Me parece que es el momento exacto del peronismo y los sindicatos en donde se tienen que llenar de trabajadores. Sí. Porque no estamos teniendo trabajadores en las disputas políticas, o sea, trabajadores de decirte estos jornadas de 12 horas de laburo porque no te alcanza para comer. Creo que esa gente se tiene que hacer parte de las discusiones políticas. Yo siento que esa es como la única salida, que los trabajadores se politicen. Y a la vez siento que estamos muy lejos del 2015, estamos muy lejos de Perón, estamos muy lejos del Cordobazo. Entonces, el año pasado me plantearon una frase que decía: hay que llenar de memoria a la juventud y hay que practicar la memoria colectiva. Me parece que esa debería ser nuestra estrategia política para que los trabajadores se sumen al movimiento peronista, a los sindicatos, a los gremios, porque a la larga los peronistas somos los únicos que le hacen frente al neoliberalismo, a la derecha, a las dictaduras. Entonces nada, por ahí pienso en eso, lo analizo desde ese lado un poco más histórico.
por la memoria colectiva que se ha perdido. Digo, el año pasado el presidente negaba a los 30.400 compañeros desaparecidos y la gente lo votó igual, y nosotros apelábamos a tipo, no, che, o sea, está mal que votes esto, es un negacionismo de Estado bastante grande. Así que bueno, yo también creo en la democracia, pero creo que también si esto se terminara antes de tiempo, el peronismo tiene que estar lleno de trabajadores. Si no, vamos a seguir en lo mismo. Sí, también creo que hay algo fundamental para mí en las estructuras sindicales, partidarias y todo eso. Es ver también, bueno, por qué en este momento hay un experimento tan grande. Digo, si el Estado, digamos, no sé, 57 personas te dicen. Digo, fue anti-kirchnerista y anti-Estado el voto, digamos, ¿no? No fue únicamente un fenómeno. Bueno, hablando del cordobazo, digamos, ¿no? Y hablando un poco de lo de hoy, pensando en las palabras de la mujer de María del Carmen, dijo de que lo que se cantaba en el cordobazo era lucha por un gobierno obrero y popular, digamos, ¿no? Y es una lógica y una retórica, como ella planteaba, de transformación social, digamos, ¿no? Yo creo que el principal problema que hay ahora es que el gobierno subió pensando en la transformación social, digamos, ¿no? Ganó queriendo destruir un sistema puntual. Es decir, que mucha gente y las voces militantes de ellos consideran que efectivamente se está transformando el sistema, que ellos consideran injusto, digamos, ¿no? Y yo me pregunto, bueno, a ver, ¿por qué sucedió esto, digamos, no? Bueno, creo que también hay que ver cómo desde nosotros, digamos, los que sí pensamos en Estado presente, bueno, vemos qué pasó para que ese Estado, a pesar de estar presente, también está ausente, digamos, ¿no? Digo, a ver, para que no se me entienda, ¿qué es lo que pasó para que, a pesar de que hay un Estado presente con políticas públicas y todo eso, mucha gente eso no lo dimensionaba como algo real, o era algo subjetivo? Es decir, bueno, la discusión del Estado, que se lo mira y te dice, el Estado tiene que intervenir, y es el problema de todo, y mucha gente dice, bueno, a mí el Estado no me llega, o porque el hospital público le queda muy lejos, o va a las 6 de la mañana y el turno tampoco está, el turnero, digamos, ya tuvo los 100 turnos que da por el día, por ejemplo, ¿viste? Me parece que, bueno, también la necesidad de revisar, digamos, cómo renovar, digamos, ese tipo de políticas públicas y todo eso para que tengan un impacto más real en el día a día. Me parece que es importante también para que las organizaciones sindicales también, digamos, ¿no? Si lo vas a hablar con muchos trabajadores, incluso con colegas que pensamos similar, y sí, no, mi sindicato, el tema de que son 2 o 3 que están ahí siempre y nunca movilizan, nunca. Hay un problema de base de dirigencia también que está medio escindido, digamos, ¿no? Yo creo que se tiene que pasar como una cierta renovación de cómo se toman las decisiones en estas organizaciones, que amplíen un poco más la participación, que no es únicamente con una asamblea de delegados, ¿me explico? Sí, tal cual. Digo, hay democratización, pero es como, no sé, es una encrucijada bastante. Creo que estamos en un momento re difícil. Sí. En los 90 no tengo mucha noción de lo que pasaba con los gremios en los 90, pero también había una falta de representatividad política muy grande, y el Estado también era un Estado que no daba respuestas a los problemas de la gente. Yo creo que el gobierno anterior dejó mucho que desear, porque el peronismo sabe acercar derechos y no se acercaron a las políticas públicas, no se acercó al Estado, no se acercó para lo que se había votado con una memoria del 2015, porque en el 2019 estabas muy cerca del 2015, era otra la elección, era otra la campaña. Macri desarticuló absolutamente toda estructura política, y volvió a generar este ciclo vicioso de los 90, el año 2000, 2001, que eran siempre lo mismo, Menem, Dualde, de la Rúa, Caputo ya aparecía también,
pero me parece que estamos en un momento re complejo con la representatividad política y que tampoco se le da lugar a la juventud. O sea, nosotros en las organizaciones políticas tenemos a los compañeros y las compañeras que vienen militando desde el año 2004, 2005 y no se sale de ahí. Entonces no tenés ese impulso que te da la juventud de animarte a transformar, porque la juventud no tiene nada que perder. En la edad de entre 18 y 25, 26 años, la juventud no tiene nada que perder. Entonces me parece que también... Sí, la juventud. Claro, bueno. Perdí la juventud. Digo, No, pensando para en mí, el futuro. Sí, también es como que hay una juventud. Para mí, o sea, para mí, ¿qué pasa? O sea, hay fenómenos de por medio, yo creo que también es así como que no es que todo llega o cae de la nada, sino como que se va construyendo una narrativa, se va construyendo una historia, se va construyendo una percepción. Y en los últimos 4 años que veníamos transitando, ya de por sí, bueno, tenés una pandemia de por medio que generó mucho malestar, que generó mucho miedo, que sobrepasa cualquier forma de gobierno y vos, como gobierno, vos sos muy responsable de la salud de un montón de personas y cuando tomas medidas drásticas sos más responsable todavía y yo creo que eso no lo supo manejar Alberto, cual su figura te pasa de tener un 70% positivo, pasó a que nadie lo quiera y al día de hoy nadie lo quiere. Y pensás, bueno, si vos pensás en las imágenes positivas, todos los presidentes tienen imágenes positivas en los primeros meses. Es muy difícil que después del primer año su imagen caiga drásticamente más allá de las medidas que se vaya a tomar. Sobre todo cuando hay discursos de odio que no son de ayer, sino que son discursos que se vienen sosteniendo hace muchos años, hace más de 15 años, dentro del sentido común de la gente, ¿no? Esto de prender noticiero, escuchas una cosa, vas a la radio, escuchas otra cosa, la misma cosa, y son cosas que van decantando en personajes más drásticos a la hora de gobernar, porque se vino construyendo esa ola. Y después creo que la juventud, ¿qué pasó? O sea, pasas de tener una juventud, me gustaba esto de lo que vos decías, Joaco, de combativo y mediador. Negociador. Qué buenos términos, combativo, negociador, que muchas veces pasa. O sea, ¿cuál es mi acción? O sea, voy, discuto y critico, o voy, discuto y propongo. Y pasó en un momento de que estábamos en coyunturas políticas re fuertes, no sé, por ejemplo, el movimiento feminista está en una coyuntura política histórica, entonces ya a discutir cosas más de fondo que de otras organizaciones. Y en ese sentido también es como se reconfigura el plano político y es como, bueno, o negocio o esto está mal y tiene que cambiar de cero. O sea, creo que son ahí como son decisiones políticas de cada sector que por ahí no se abordaron, porque también la inmediatez del día, como que te van comiendo también los procesos. Entonces, ¿qué pasa? O sea, todo esto que se venía dando, te decanta en un solo proceso, que es decir, bueno, o sea, estoy harto y voy a votar al que nunca estuvo dentro del poder y no le importa. Capaz me siento representado porque a él no le importa como a mí no me importa. O sea, así como nos sentimos representados cuando a alguien nos importa, ese, bueno, che, ese tiene compromiso, che, bueno, mirá, ese está mirando eso, bueno, terminas votando a alguien que no le importa porque empatiza con el que a mí tampoco me importa eso. Y por eso hoy en día la figura de Milei tiene tanta relevancia hasta a nivel mundial en ese sentido. Pero bueno, yo creo que y hoy en día pensar en los sindicatos es cada vez más complejo porque la mayoría de las personas trabajan negro, porque la mayoría de las personas no tienen todos estos beneficios, todos estos derechos de los trabajadores. Hoy en día sería un beneficio de decir, llego a 6 de junio y estoy contento porque voy a cobrar mi aguinaldo. No, ¿quién cobra aguinaldo? ¿Ustedes cobran un sueldo? O sea, la gente cobra por mucho menos de la canasta básica. Entonces como que hay como
hay una reconfiguración. Estaba viendo recién el libro que tenés acá, Joaco, y la era chica que andaba en bici que llevaba una burla en la espalda, me hace acordar a todos los rapis, que así, bueno, los rapis ninguno tiene derechos, y aún así te hacen creer que es trabajo independiente porque vos manejas tus horarios. Pero no tenés vacaciones, no tenés hora social, no tenés seguro, no tenés como un montón de cosas que parecen casi inalcanzables tenerlas. Un trabajo en blanco hoy en día parece que es inalcanzable tener un trabajo en blanco, o trabajar desde ese lugar, o tener aportes y cosas así, que hoy cómo se vea representado, ¿no?, dentro de los sindicatos, porque no es solamente convocar a la gente que trabaja dentro de los sindicatos, sino es pensar que está afuera de los sindicatos, y ahí es cuando te encontrás con un montón de personas que trabajan, que tienen 3 trabajos, 4 trabajos, 5 trabajos, la de no, tienen 2 manos, toda la gente tiene más de 2 trabajos y no le alcanza, entonces como ¿qué está pasando ahí de por medio? No es lo mismo comenzar, o sea, no es lo mismo arrancar una lucha desde todos los derechos ya conquistados, en el sentido, esto está pasando realmente, no sé, poner en Córdoba, vas a decir sí, o sea, nosotros mejoramos nuestro trabajo, tenemos todos estos derechos adquiridos en estos últimos años, nuestra calidad de vida cambió rotundamente, che, no, hace 8 años estoy aguantando con este trabajo y estoy rogando que no me echen, y mañana si el empleador me quiere bajar el sueldo, me baja el sueldo. Entonces como que ahí hay algo en el encontrarse con la otra persona en la calle, en ese sentido para mí. Sí, pero la ley Omnibus y el DNU plantean reestructuraciones laborales que es la quita de absolutamente todo. Por eso, claro, para mí es ahí donde los trabajadores tienen que hacer suya la lucha, porque ponerles la UCR en el Senado planteó un artículo para la ley Omnibus que decía tipo, los trabajadores que se movilicen y el empleador lo sabe, puede ser despedido con causa. Entonces eso es como, hermano, te están tocando el bolsillo, algo te tiene que movilizar. Y ahí es cuando entras de vuelta a lo mismo que te digo, o sea, la persona que muy poca participación política tiene y tiene una mirada negativa de la política partidaria, es como va a decir, bueno, a mí no me afecta, yo voy a trabajar todos los días, porque ese es el discurso que se apela, a mí no me afecta, yo voy a trabajar todos los días, ¿para qué iría a una marcha? ¿Entendés? Hay un problema, porque si vos hoy en día tenés el 60% de las personas trabajan en negro. Entonces es un montón de gente que queda por fuera de un montón de derechos. Entonces, ¿cómo haces que esa gente se sienta representada para ir a defender sus derechos si no conoce sus derechos? Sí, yo ahí ayer Hay un problema para mí ahí. me enojé muy fuerte con el Congreso de la Nación. Porque para mí el Congreso se está comportando mal. El Congreso es la casa del pueblo y el Congreso no está bajando al pueblo. Entonces, otra vez pasa esto que pasó antes de Néstor Kirchner. El Congreso, la política, nosotros. Hasta que se dio la explosión del 2001, hasta que en los 90 se cortaron las rutas, hasta que hubo muertos en democracia. Entonces, yo ayer estaba re enojada con el Congreso, porque tenemos un montón de dirigentes ahí que se han formado con Néstor y Cristina y que no están bajando al pueblo con todo lo que está pasando en el Congreso. Y tienen que hacerlo. En el Congreso se están decidiendo la vida, el futuro de todos nosotros. Y ¿dónde están los diputados y los senadores? En la calle no los veo. Encima tenés a la mitad de la UCR que si propone un bloque político a hacer un cambio positivo para los trabajadores, no dan quórum. Tenés a la Libertad Base que no da quórum. Tenés al PRO que no da quórum. Tenés al Peronismo Federal que no da quórum. Entonces, eso lo tenés que contar. Hay que ver el Congreso, para que son... Claro. Hay que ver el Congreso. Bueno, yo creo que es un poco eso de hacer hoy en día hay mucho enojo de ambas partes, tanto como votaron a Milei como no lo votaron. Para mí eso es fundamental. Y creo que bueno, por ahí
El ejercicio de la memoria en tiempos donde todo es muy líquido es muy complicado. O sea, es líquido en el sentido de que veo un reel de 1 minuto y ya se me borró el reel que vi hace 1 hora de 1 minuto porque ya pasó 1 hora y porque el reel dura 1 minuto y porque hay un montón de conocimiento que va entrando y va saliendo que mentalmente es como el ejercicio de la memoria, es algo también, es un desafío. Es un desafío para la política, es un desafío para las personas, es un desafío para las sociedades. O sea, y esto no es algo que así, che, pasa en Argentina, esto pasa en todo el mundo. Hay una crisis mundial bastante zarpada en respecto a las representatividades de los gobiernos. Entonces yo creo que también es como en este lugar donde así todo es caos, o sea, también es como, bueno, ¿qué está pasando alrededor en el mundo? Que también va a terminar diciendo, che, todo el mundo es caos en este momento, porque no sé si porque la población creció, no sé porque si le va a decir, che, producimos tanto y sigue habiendo hambre mundial y todas esas ideas a lo macro, que vos lo bajás a lo micro y parece que lo macro y lo micro nunca se llevaron bien, entonces como, bueno, hay un montón de cosas ahí para rever, pero sigo apelando a que lo único que nos unifica y nos puede hacer empatizar y nos puede hacernos encontrar con una otra persona es el trabajo, es yo y lo que yo me siento o sea, lo que yo estoy haciendo en la vida y lo que te mantiene es el trabajo en la vida. Entonces lo único que te puede llevar a unificar con otra persona, el trabajador, la trabajadora que intenta a través de su fuerza mejorar su vida. Y yo creo que eso es lo que hoy en día no se puede cuestionar. Hay que mejorarlo, hay que mejorar un montón de cosas, pero no se puede cuestionar, che, del trabajo de una persona, decir, che, bueno, ¿por qué no defendes tus derechos entonces si te levantas todas las mañanas de trabajo? O sea, como que eso, ¿entendés? Como no hay una... Esto lo estoy diciendo muy en voz alta, como que mis pensamientos están en voz alta en este momento, pero no hay una convocatoria de los trabajadores que se sienten representados dentro del Congreso, dentro de la política, ni siquiera con mi ley, porque si vos vas a decir a la doña, che, bueno, sí, yo voté mi ley porque quería un cambio, pero la verdad que su imagen o su forma de comportarse no me representa en nada. Solamente yo quería un cambio. Entonces, bueno, te encontrás ahí con esas voces que por ahí te dicen, bueno, sí, yo lo voté porque quería un cambio y el chabón tiene imagen positiva porque quería un cambio. Y después te encontrás y decís, sí, pero a mí, en cuanto a su forma de ser, no me representa. También creo que está eso de por medio. ¿Vos qué opinas, Joaco? Hablamos mucho nosotros. Sí. Me invitamos a Paco y tenemos a Primero eso, sobre la crisis de representatividad de la gente, cómo organizarse, claramente es una variable fundamental, me parece, que en parte explica un poco también porque ya no es una misma estructura social que en la época del Cordobazo, digamos. ¿Qué es lo que me parece tener en cuenta ahí también que es el sistema económico argentino, el sistema productivo, en qué fue derivando, digamos, ¿no? Nos encontramos que en la época del Cordobazo había una estructura productiva con cierta base industrial, tampoco era que era la industria argentina, pero era importante. Claro. Y ahora tenemos como este gran problema, digamos, en la economía argentina que está muy reprimarizada, es decir, ganadería, cultivos para exportación. Y ahora decís, bueno, pero ¿qué es lo que absorbe toda la masa laboral de un país que sigue aumentando su población, digamos, ¿no? Bueno, el sector de servicios, porque la industria argentina tiene unas protoindustrias, pero tampoco en este momento hay una actividad económica tan dinámica en Argentina, digamos, ¿no? Se intentó un poco con los primeros años de Néstor, digamos, pero yo creo que hay un problema, porque hay una estructura económica que tampoco invita a la gente a organizarse en sindicatos. Sindicatos nuevos, por ejemplo, los chicos de delivery son el ejemplo fundamental. Es decir, cómo se pueden organizar estos nuevos sectores.
Y todos estos nuevos sectores, por ejemplo, también dicen, no, bueno, pero se organiza un sindicato, hay que pasarle una parte de la cuota del sueldo, por más mínima que sea. Es como que el sindicato en sí, a diferencia de los 60, que está muy articulado con ese sistema productivo, ahora ha quedado como medio escindido de muchas realidades, digamos, ¿no? Porque no hay decisión o porque hay trabajos que efectivamente no tienen eh, esos beneficios. Por ejemplo, yo me ponía a pensar cuando recién hablaban, ¿no? Milei quiere derogar los derechos laborales, digamos, ¿no? Eso ya lo dijo claramente y es lo que es su objetivo por toda esta teoría de que bueno, es más atractivo para invertir y toda esa historia, digamos, ¿no? Claro, por ahí mucha gente también que lo votaba no es una realidad para esas personas. Claro. Y la cuestión de la empatía frente al otro es algo que hay que trabajar en el día a día, digamos, ¿no? Esa empatía que acá por ahí sí uno se puede poner marxista, por decirlo de una manera. Hay una conciencia de clase totalmente destruida, digamos, ¿no? Incluso en uno mismo, ¿no? Es como que, digo, ¿cómo reconstruir esa empatía? ¿Cómo reconstruir esa conciencia de clase colectiva, digamos, ¿no? Es que el trabajador del pedido ya, el trabajador docente, el trabajador del poder judicial, el trabajador de alguna fábrica, digamos, de Arcor, por ejemplo. Digo, ¿cómo unís esas cuatro realidades tan distintas, no? Claro. O el trabajador de Arcor va a decir, no, bueno, pero acá el presidente dice que el problema es el trabajador del Estado. Bueno, ahí es como que hay como también una lógica, digo, del poder económico y capitalista que busca incidir en estas divisiones en los sectores trabajadores, digamos, ¿no? Yo creo que ese impacto es una búsqueda de división totalmente premeditada, digamos, ¿no? Está pensado así el sistema capitalista, digamos, para que el sector, digamos, explotado, que seríamos todos los trabajadores de todos los ámbitos, no nos podamos organizar, es fundamental, digamos, ¿no? Bueno, el sistema sindical argentino, justamente porque es la organización por rama que la hablamos un rato, era eso, para unir las mayores cantidades de grupos de gente que no queden escindidos en líneas sueltos. Pero ahora, la estructura económica argentina es completamente distinta a la que se dio durante el peronismo y esa organización sindical, ¿no? Digo, ¿cómo se podría pensar? Primero que la gente crea que el sindicato es importante. Yo insisto, hay gente que está en sindicatos, no, que hay una conducta dirigencial que también ha quedado muy cindida también en los sindicatos. Por un lado está la conducta de diputados y senadores, que es lo que ahora recién decía, digamos, que capaz que Milei en ese diagnóstico que hizo, tan errado no estaba en decir que, bueno, el Senado y los diputados están con su torre de marfil discutiendo y se olvidan de la gente. Que fue lo que la pena. Pero en los sindicatos pasa igual, digamos, a ver. Hay muchos dirigentes hipervaliosos, pero hay otros que van a hablar, no, mi sindicato de no sé, no, ni sé quién es, ¿viste? Lo único que sé es que le pago un par de meses, le pago un porcentaje de mi sueldo al mes, no sé quién es. Claro. Como que ese es el tema, digamos, digo, cómo generar esa empatía entre trabajadores de grupos distintos, y segundo de que, bueno, esa conciencia se pueda reconstruir un poco, digamos, ¿sí? Al amigo, el empresario no es el que te soluciona la vida, digamos, ¿no? Y ahí está el problema, porque el empresario justamente tiene la inversión, tiene su ganancia y está, digamos, con más facilidades. Y la lógica de Milei tiene sentido en ese sentido. Mientras más facilidades tenga, que le pague menos a tu trabajador, es así porque funciona así, digamos, ¿sí? El tema es que, bueno, hay muchos trabajadores que también deben creer de que, bueno, el empleador es el que me sostiene la vida, digamos. Alguien tiene que invertir para que yo tenga trabajo. Por eso es una... Por ejemplo, el otro día conocí a alguien que trabajaba en Uber, ¿viste? Me dijo, no, bueno, pero yo acá voy, ¿viste?
Sí, con esta idea de ser tu propio jefe, digamos. Dependo de mí, no dependo ni de un sindicato y no dependo de nadie, digamos. ¿Viste? Claro. Soy yo la aplicación y le pago a Uber un porcentaje cada tanto, digamos. Su empleador sería Uber, en cierto modo, pero dijo, no, y no hay que hallar todos esos papeles que los taxistas y los remiseros tienen que llenar por el Estado, no hace falta cambiar el auto, no hace falta esto, lo otro, digamos, ¿viste? Bueno, ahí vos fíjate cómo hay nuevas formas de trabajo que claramente al sistema que nosotros conocemos en Argentina y sindical queda como medio solapado, digamos, ¿no? Hay una estructura que ha dejado de dar ciertas respuestas a muchas problemáticas actuales, a muchas formas de trabajo actuales. Y bueno, por ejemplo, la economía popular, digamos, la economía popular siempre han tenido ese debate de la sindicalización o no. Las cooperativas de trabajo también está el debate, bueno, ¿tiene sentido la sindicalización? Las cooperativas de trabajo, por ejemplo, yo siento de que es una de las formas más interesantes que hay por 2001 de organización, porque ahí es totalmente disruptiva. Digo, en la cooperativa todos los trabajadores son dueños de eso, todos quienes forman parte de su cooperativa son dueños de eso. O sea, sos empleador y empleado al mismo tiempo, en cierto modo. Sos tu propio jefe, con otros. Claro, con otros, es que ahí está la clave, digamos. Digo, hay muchas como... Pero sí, digamos, yo creo que el gobierno supo captar ese descontento con las falencias que había y dirigir toda su propuesta política, digamos.